Hola a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer esta granola saludable y light. Es perfecta para desayunar o para snacks. Espero que les guste y empecemos. De ingredientes secos vas a necesitar 2 tazas y media de avena, 1/3 de taza de almendras picadas o ralladas, 1/3 de taza de semillas de calabaza, 1/3 de taza de semillas de girasol, media taza de coco rallado, 1 cucharada de canela molida, 1 cucharadita de jengibre molido y media cucharadita de sal. Y los ingredientes húmedos son 1 cucharada de aceite de oliva, 2 cucharadas de aceite de coco, 2 cucharaditas de vainilla y media taza de miel o jarabe de agave, y también lo puedes reemplazar por 1/3 de taza de endulzante sin azúcar. Empieza precalentando tu horno a 160 grados centígrados y mezcla en un tazón los ingredientes secos como avena, especias, semillas, almendras y coco. En otro tazón mezcla el aceite de coco derretido con el aceite de oliva, la miel y luego incorpora los ingredientes húmedos con los secos. En 2 bandejas planas para horno con papel encerado, distribuye la granola de forma uniforme para que todo se hornee igual. Mételas al horno por 30 minutos moviéndola cada 10 minutos hasta que tenga un color dorado. Cuando la saques, transfiere la granola a un tazón grande para que se enfríe y después ponla en un contenedor. Bueno, espero que esta receta les pueda ayudar para hacer su propia granola personalizada en su casa y que les quede a su gusto. La verdad es que a mí me gusta muchísimo la granola y pienso que es una muy buena forma de comer snacks saludables, y la verdad es que es una muy buena opción porque también contienen proteínas y grasas buenas de las nueces y las almendras. Y bueno, les quiero mandar un saludo y un abrazo a Patricia Ramos, Mayra Cristina, Marisol Rixi y Adriana Tejada. Muchísimas gracias por dejarme comentarios, la verdad es que lo aprecio mucho y que me digan todas sus opiniones. Y sí, si quieren que les mande un saludo en el próximo video, no se les olvide comentar. Les dejaré todos los ingredientes para hacer esta granola en la descripción junto con los links a mis redes sociales. No se les olvide suscribirse si no lo han hecho y los veré en mi siguiente video.